Hola amigos, ¿qué tal? Tenía pensado subir un tuto breve acerca de un humilde componente electrónico como es la lamparita de neón, pero después de hacer un pequeño esquema de los temas a tratar veo que de tuto breve nada, tampoco nos vamos a ir a una hora, pero 7 minutos tampoco, eso seguro. Además, si os queréis saber este capítulo veréis cómo efectivamente hay bastantes temas de qué hablar y esta lamparita puede hacer cosas que probablemente no sospechabais, por eso lo voy a incluir en el tutorial de electrónica básica. La lámpara de neón, capítulo 23. ¿Y qué es una lámpara de neón? Pues pertenece al grupo de las llamadas lámparas de descarga, en donde un gas, por medio de una tensión eléctrica, se ioniza y emite luz. Ese gas suele ser un gas noble, aunque hay veces que se utilizan gases que no lo son, y es muy importante que vaya ese gas a una presión muy baja, si no, esto no funciona. También aviso sobre una especie de vicio del lenguaje que hace llamar a estas lámparas de neón, aun cuando el gas utilizado no sea neón, porque como digo, se puede utilizar, por ejemplo, argón o helio. ¿Para qué se utilizan estas lámparas? Pues lo primero que se nos viene a la mente es como señalización, ¿no? Como piloto en instrumentos electrónicos, y así es. Pero más adelante en este vídeo veréis que se utiliza para cosas a veces un poco chocantes, tiene muchos usos el neón. También quiero aclarar otro concepto que puede estar un poco confuso, que es la diferencia entre lámpara de neón, que es esto, y que va a ser lo que centre este tutorial, la lámpara de neón, y el tubo de neón, que es lo que veis detrás mío, en plan iluminación espectacular, los rótulos luminosos, y también este fluorescente que aunque no tenga nada de neón, pues pertenece a la familia de los neones. Bueno, ambos tipos de luz, de lámpara, obedecen al mismo fenómeno, a la ionización de un gas, pero son bastante distintas, vamos a verlo. Primero, esto se utiliza en electrónica como componente a veces, esto para iluminar. Segunda, mirad el tamaño, esta en cambio puede medir varios metros, hay neones de varios metros, además con las formas más caprichosas, por ejemplo una palmera para hacer un anuncio. Tercero, aquí la luz sale directamente de los electrodos, sin más historias. Aquí a menudo la luz se genera en forma ultravioleta, por lo tanto invisible, y hace falta introducir aquí un material llamado fósforo, que no está basado en el elemento químico fósforo, pero bueno, se le llaman así a esos productos, y convierte el ultravioleta en luz visible. Así que esto ya no es tan sencillo. Cuarto, acerca de la potencia, esto con 1 miliamperio y con menos funciona muy bien. Esto necesita bastantes vatios a veces, los tubos más grandes. Quinto, tensión de excitación o de funcionamiento. La mayoría de los neones, de las lámparas de neón, funcionan con 90 voltios y algunas con menos. Esto, en cambio, necesita tensiones de cientos y a veces de miles de voltios para arrancar. Y finalmente, acerca del producto utilizado en el interior, como digo, esto es un gas inerte, gas noble, no es reactivo, no es tóxico, de hecho en la atmósfera hay por ejemplo argón al 1% y no pasa nada. En cambio aquí en el interior hay productos que quizás no sean tan inocentes como por ejemplo el mercurio, cuya toxicidad es bastante conocida. ¿Y cómo luce esta lámpara de neón? Pues tal que así. Podemos ver que esto no sirve como alumbrado, pero sí como señalización. Ahora mismo esta lámpara está conectada a 220 voltios con una resistencia limitadora de 150 K en serie con la propia lámpara para que no se destruya. Y podemos apreciar el color rojo o anaranjado, lo que demuestra que se está utilizando en su interior gas neón. Pero como ya os comenté, se pueden utilizar otros gases, otros colores, como por ejemplo este neón que he sacado del cebador de un tubo fluorescente. Es una lámpara más grande que la anterior, pero vamos, es lo mismo, son 2 electrodos y un gas rodeando a dichos electrodos. La conectamos y vemos que ya no luce con el color rojo anaranjado de antes, sino más bien azul, lo que demuestra que aquí no se está utilizando neón, sino otro gas noble, el argón. ¿Y cómo está hecha una de estas lámparas? Prefiero usar un dibujo ampliado, mejor que la lámpara real. Tenemos en primer lugar una cápsula de cristal en donde está encerrado el gas que vamos a ionizar, y aquí tenemos 2 electrodos muy próximos entre sí, pero que no se tocan por supuesto, y que salen hacia afuera, una prolongación en forma de terminales que será donde pongamos la tensión. Estos electrodos van a ionizar, como digo, el gas. Como veis, el diseño no puede ser más sencillo. Un parámetro muy importante en una lámpara de neón es su tensión de disparo, es la tensión a partir de la cual empieza a funcionar
y no es progresiva. Quiero decir, se aplica una tensión y no luce. Basta con aumentar una décima de voltio para que de pronto empiece a lucir. En la mayoría de estas lámparas es típicamente entre 60 y 100 voltios. Bueno, vamos a suponer que ponemos aquí en sus electrodos una tensión de solo 5 voltios. La lámpara no luce porque el gas es aislante, no es como los metales que ceden fácilmente sus electrones, y los metales son conductores desde el primer voltio. Aquí no, aquí esos electrones están firmemente sujetos por los átomos del gas de que se trate y no funciona. Por supuesto, si aquí ponemos alta tensión, aquí va a saltar un arco voltaico, pero esa no es forma de hacer funcionar esta lámpara. Pongamos, en vez de 5 voltios, por ejemplo, 90, como hemos dicho antes, y va a ocurrir la ionización de este gas. ¿En qué consiste eso de la ionización? Pues estos átomos no ceden fácilmente los electrones, pero los ceden si se pone cierta tensión y quedan libres de ese átomo, por lo tanto son susceptibles de ser atraídos por un campo eléctrico positivo. Supongamos que este es el positivo y un electrón que está aquí suelto iniciará una carrera hacia el electrodo positivo. Y ahora viene el detalle muy importante de por qué el gas aquí está a baja presión. Si lo ponemos a alta presión, bueno, a presión atmosférica normal, la cantidad de átomos es tan grande que ese electrón, para viajar de aquí a aquí, va a tener que realizar millones de choques y no va a poder alcanzar velocidad. En cambio, si el gas va muy enrarecido, hay pocos átomos y podrá viajar una cantidad apreciable de distancias sin choques, por lo tanto alcanza una velocidad mucho mayor, y esos choques sí son más energéticos y son capaces de ionizar a ese átomo con el que choca, arrancándole un electrón que puede sumarse a la corriente de electrones y además energizándolo, es decir, ese átomo adquiere un nivel energético superior y su tendencia es inmediatamente volver al estado previo, devolviendo un fotón de luz que puede ser a una longitud de onda distinta según el gas de que se trate. Así es como funciona la ionización. Para probar la tensión de disparo de una lámpara de neón, he improvisado esta pequeña fuente, traigo corriente alterna, 230 voltios, la rectifico y la estabilizo con un Zener de 100 voltios para obtener tensión regulable de 0 a 100 voltios. Si el Zener fuese de 150 voltios, pues regularía hasta 150. Por cierto, como sé que me vais a pedir el esquema de la fuente, os lo pondré en pantalla enseguida y por supuesto también en el blog con todo detalle. Bueno, el polímetro lo ponemos en tensión, está conectado en paralelo con la lámpara de neón y enchufamos. Tenemos ahora una tensión muy baja, 5 voltios, 5.057, y vamos dándole, a ver, que no tape yo el neón ni nada. Voy aumentando la tensión y vemos que la lámpara no luce, vamos por 40 voltios casi, vamos a llegar a 70, sigue sin lucir, y llega un momento en que veréis que la tensión cae al mismo tiempo que la lámpara se enciende. Esa es la tensión de disparo. Vamos muy despacio, 72 voltios, ha bajado a 57 y se ha encendido, ¿veis? Ha ocurrido más o menos a 72 voltios. Voy a hacerlo ahora más despacio, quito tensión para que se apague, eso es, voy subiendo y voy a llegar a 70 y lo haré bien despacio para determinar la tensión de disparo. Me he pasado otra vez, voy a repetir por tercera vez. 70, a ver, muy despacio ahora, 71,4, 72, todavía no luce, a ver si llegamos a 73, no hay manera, es decir, a 72 voltios con algo empieza a lucir, pues podríamos decir que la tensión de disparo es de 73 voltios para tener seguridad, 72-73 voltios. Y este es el circuito que me habéis visto utilizar hace un momento para probar la lamparita de neón y transforma de 230 o 125 voltios alterna a unos 100 voltios en continua, además regulados. Aviso que esta fuente no tiene separación de red, por lo que por seguridad debo hacer la advertencia. Bueno, lo primero es un fusible de 200 mA, sobrará protección para todo este circuito, y este fusible no estaba en el protoboard, estaba aquí en la misma pinza desde donde me traigo los 230 voltios. Y tenemos un diodo que va a actuar como un rectificador de media onda, recomiendo un tipo 1N4007 o superior,
porque si ponemos por ejemplo un 1N4148 su tensión reversa es de solo creo unos 70 voltios y aquí no vamos a tener más de 60 voltios más o menos, por eso un tipo como este o superior. Después tenemos una resistencia que limita la intensidad para que el Zener haga su trabajo, este es de 100 voltios, por lo tanto aquí vamos a tener una tensión de 100 voltios, pero podríamos ponerlo de 150, no hay problema. Y tenemos un condensador electrolítico que va a almacenar una pequeña cantidad de electricidad para que esto sea estable, esta zona, y a continuación un divisor de tensión formado por un potenciómetro, 0 voltios aquí y aquí los 100, por lo tanto en su cursor o punto móvil vamos a tener una tensión variable, si el cursor está aquí serán 0 voltios y si está aquí serán 100 o cualquier tensión intermedia que se aplica al neón a través de la resistencia limitadora. Recomiendo que no sea inferior a este valor, a 100K, como mucho 68K si queréis que brille mucho, o un valor mayor si queréis que brille poco. En cuanto a R1, esta resistencia puede tener dos valores, según la tensión a la que trabajes aquí en la entrada. Si estás con 230 voltios como yo, 33K, y si trabajas a 125 voltios, 18K. Esa luz tan especial del neón no es una característica inherente a él. Lo suyo no es lucir precisamente. Si lo hace es gracias a una resistencia limitadora que siempre se debe poner en serie con él, ya que si conectamos un neón directamente a la red, ya sean 230 o 125 voltios, la intensidad que va a circular es tan exagerada que la lámpara de neón se destruye y probablemente salte algún instrumento del cuadro de maniobra de nuestra casa, automático, vamos. Por lo tanto, como digo, siempre hay que poner una resistencia limitadora hasta el punto de que podemos asumir que allá donde haya un neón, cerca hay una resistencia. ¿Qué valor de resistencia debemos poner? Pues aquí tenéis los valores para ambas tensiones. Entre estos valores no hay ningún problema en poner más de 220K, lucirá menos, pero no debemos poner menos porque sí va a lucir más fuerte, pero quizás envejeciéndola prematuramente. Para tensiones de 125 voltios, la mitad prácticamente, pues también será la mitad la resistencia. Por cierto, ¿qué intensidad circulará por el neón en una instalación normal? Pues vamos a suponer que la resistencia interna del propio neón sea prácticamente cero. Ya hemos visto que si se pone un neón directamente a la red es un cortocircuito, vamos a suponer que sea prácticamente cero, pues nada más que tenemos que aplicar la ley de Ohm. Tenemos la intensidad, sabemos que es la tensión partido por resistencia y sustituimos los valores, supongamos que es a 230 voltios y una resistencia hemos elegido de este rango de 180K, 180.000, que nos da un valor expresado en amperios que en miliamperios resulta ser 1,2 nada más. Si ponemos una resistencia un poco más alta, porque nos conformamos con un poco menos de luz, nos podemos meter de lleno en el terreno de los microamperios, como veis un consumo muy bajo. En una lámpara de neón hay un parámetro importante que es la tensión de extinción, es decir, cuando deja de funcionar. También vamos a ver un fenómeno interesante que es la histéresis, merced a la cual este componente se puede usar para cosas un tanto especiales. La histéresis, para decirlo así en plan llano, es la propiedad de algunas cosas de que experimentan un fenómeno a un nivel determinado. Por ejemplo, esto se encendía a 73 voltios. Pues bien, ¿se apagará también a 73 voltios o un poco menos? No, se apaga a bastante menos. Esa diferencia entre la activación y la desactivación es lo que se conoce como histéresis. Y las hay, histéresis, de tipo magnético, de tipo mecánico y también eléctrico, como este. Bueno, esto está todo encendido, vamos a probar, vamos a encender la lámpara cuando lleguemos más o menos a 73 voltios, como vimos. Vamos despacio. Y ahora sí llegamos. Y eso es, se enciende y baja la tensión a 57, pero esa no es realmente la tensión, eso es una acción de estabilización que produce la propia lámpara, aquí hay más tensión. Ahora lo que vamos a hacer es disminuir la tensión girando el potenciómetro y cuando se apague la lámpara, esa será la tensión de extinción. Vamos despacio, girando, poniendo menos tensión y cuando se apague... Ahora, tenemos 61 voltios. Por lo tanto, entre los 73 voltios a los que se activa y los 61 a los que se desactiva hay una diferencia de unos 12 voltios. Pues bien, esa es la histéresis de la lámpara de neón. Hasta ahora nada he dicho de si esta lámpara funciona con corriente continua o alterna.
funciona con ambas y además no tiene polaridad, es reversible, es decir, se puede conectar así o invertida tanto en alterna como en continua. Una cosa que hay que tener clara, eso sí, es que solamente luce el electrodo negativo, el que esté polarizado negativo, no el positivo. Esto quiere decir que si se pone alterna, lucirán ambos 50 veces por segundo y nuestro ojo no puede ver una sucesión tan rápida, así que vemos que lucen los dos. Si por el contrario ponemos corriente continua, solo el polo negativo, supongamos que sea este, lucirá, este permanece apagado. Se invertirá la situación si invertimos la polaridad, lucirá este. De aquí se deduce que esto se puede utilizar, una lámpara de neón, como una especie de limitado polímetro, nos puede dar información, bastante información, sobre una corriente. Para empezar, nos va a decir si una tensión supera o no cierto valor. ¿Qué valor? El de disparo del propio neón. Si luce, ya sabemos que hay más, por ejemplo, en el caso del neón que yo he utilizado antes, más de 74 voltios, si no es que hay menos. También vamos a saber, en caso de que luzca, la naturaleza de esa corriente. Si es alterna, lucirán ambos electrodos. Y si es continua, solo uno, pero entonces también podremos saber cuál es el negativo, aquel que luzca. Esto se explota, por ejemplo, en este tipo de destornillador conocido como buscapolos, en donde hay dentro un neón, hay una especie de lente para verlo mejor, y cuando tocamos una fase de la corriente, aquí hacemos contacto y por nuestro cuerpo va a pasar una débil corriente de microamperios, no hay ningún problema, no la vamos a sentir, pero el neón es tan sensible que se encenderá. Quiero mostraros eso de que solamente brilla un electrodo o dos, según sea continua o alterna. Ahora mismo está con continua, con la fuente improvisada. Voy a hacer una macro, una ampliación, a ver si sale esto. No sé si se apreciará, pero está brillando solamente un electrodo. Voy a intentar dar sombra, distintas iluminaciones, a ver si se aprecia que solo brilla un electrodo. Concretamente está brillando el de la derecha. Y ahora lo tengo directamente alterna, eso sí, con su resistencia limitadora. Vamos a hacer ahora otra ampliación, a ver si vemos los dos electrodos brillando. Bueno, yo espero que se aprecia que ahora brillan los dos, hay una especie de parpadeo normal con el tema de la grabación de la cámara, pero se ven ambos brillar, porque es corriente alterna. También quiero mostraros cómo funciona esto del buscapolos. Bueno, he conectado el destornillador a la fase activa, ya he averiguado que es esta es la neutra, de todos modos la he sujeto con cinta adhesiva para que no se toquen, no vaya a pegar un chispazo. Bueno, pues cuando yo toco aquí arriba, hago contacto con un neón que va en el interior y a través de mi cuerpo pasa una débil corriente que yo ni percibo, pero veis, ahí se enciende un neón que me está indicando que aquí hay una tensión peligrosa. 230 voltios. Para poder representar en un esquema una lámpara de neón, esta tendrá que tener un símbolo, y los que nos vamos a encontrar más a menudo son estos tres, de los cuales, cuestión personal, yo suelo elegir este. Vamos a ver qué usos tiene la lámpara de neón, para qué se utiliza, y comenzamos con el más conocido, el más frecuente, como señalización, como piloto, por ejemplo en el panel de equipos, para saber si se han encendido o no, y si hay presencia de tensión de la red, ya que una ventaja que tienen los pilotos de neón, las lámparas de neón, es que funcionan directamente a 220 sin necesidad de transformador ni de ningún artificio, como mucho la resistencia limitadora, eso sí, pero eso no tiene costo alguno, apenas, y ocupa muy poco espacio. Los pilotos de neón, las lámparas de neón, también se ponen, por ejemplo, en interruptores. Este lleva una internamente y este plástico es casi transparente, y cuando se acciona se enciende la luz, con lo cual nos dice además si hay tensión de red. Otro uso, no de la lámpara de neón, sino del tubo de neón, que dije que no iba a ocuparme de él en este tutorial, pero bueno, lo menciono de pasada, pues son los típicos carteles o anuncios luminosos que todos conocemos, de iluminación espectacular nocturna, sobre todo en zonas más céntricas, con lámparas que pueden llegar a medir metros de largo. Bueno, ese sería otro uso del neón. Otro uso que se le puede dar a una lámpara de neón, este quizás menos conocido, es como elemento activo en un oscilador. En efecto, con un condensador y una lámpara de neón podemos hacer un oscilador que veremos ahora enseguida con el protoboard, un ejemplo práctico. Si actualmente tuviésemos que hacer un oscilador, elegiríamos seguramente un circuito integrado, ¿no? El típico 555 o quizás uno digital, como un contador o algo así. Antes del circuito integrado, para hacer un oscilador se utilizaban transistores, y antes del transistor, y hablo ya de hace bastante tiempo, la válvula de vacío, pero antes de la válvula de vacío
que no había nada en plan válvula que se utilizaba para hacer un oscilador, una lámpara de neón. Y a día de hoy se sigue utilizando, de hecho en casa casi todos tenemos alguno de estos osciladores, y me refiero a los cebadores, que son estos dispositivos que permiten que un tubo fluorescente arranque. Pues están basados, he destapado uno, están basados en un condensador, como veis, y eso que tenéis a vuestra derecha, esa cápsula de cristal, es una lámpara de neón. Y a día de hoy, mucho progreso, mucha electrónica, pero ningún componente ha venido a desbancar a esto. Los fabricantes tontos no son, y si esto se sigue utilizando es porque lo hace mejor y más barato que ninguna otra cosa. Bueno, vamos a ver ahora ese oscilador con lámpara de neón. Aquí tenéis el esquema del oscilador, son solamente tres componentes, una resistencia, bueno, yo he puesto un potenciómetro para poder regular, un condensador y el propio neón. Este circuito, el inconveniente que tiene es que necesita un neón más de 60 voltios para funcionar, por lo tanto no podemos usar esa cómoda corriente, esa tensión de 12, 6 voltios, hay que irnos pues eso, a 80, 90, 100 voltios. Por cierto, la toma que os enseñé antes del cebador, dudo que saliera bien, os la enseño aquí, así se ve más claro, ahí veis la lámpara de neón y aquí el condensador. Bueno, seguimos con nuestro oscilador. La fuente que vamos a usar, que hemos dicho que necesitamos unos 100 voltios, va a ser la misma que montamos en el protoboard para probar las lámparas, nada más que esta lámpara de neón no la vamos a poner. Esta salida, a 100 voltios, será este punto, y esto es esta fuente. Bien, pues la corriente, esos 100 voltios, entran por la resistencia y empiezan a cargar el condensador C1 a una velocidad que va a depender del valor de la resistencia y del valor del condensador, y va subiendo la tensión, se va haciendo más positiva, y cuando llega al valor de disparo del neón, pues el neón comienza a conducir y C1 se descarga. Una vez que se descarga C1, el neón se extingue, es decir, deja de lucir, con lo cual empieza a cargarse otra vez C1. Por eso a este oscilador se le conoce como de relajación, una magnitud va creciendo hasta que de pronto se relaja. ¿Y a qué velocidad va a funcionar esto? ¿Cómo va a ir de deprisa este neón iluminándose y apagándose alternativamente? Pues dependerá, como digo, de los valores de C1 y la resistencia. Cuanto más alto C1, más despacio oscila, ya que tarda más tiempo en cargarse. Y cuanto más alta sea la resistencia, también oscila más despacio, puesto que le cuesta más trabajo a la corriente pasar. De esto pondré una foto en el blog por si alguien quiere hacerlo o verlo más claro. Bueno, pues aquí el oscilador ya montado, es prácticamente la fuente que hice al principio. Hay cambios de última hora, potenciómetros de 3 megas no tengo y es sábado y está todo cerrado. Además me he dado cuenta que hay redundancia, esta fuente es esto de aquí. Pues bien, para aquí una resistencia y aquí otra, lo que voy a hacer va a ser suprimir una de ellas, esta por ejemplo, así que el condensador lo pongo aquí y el neón donde está, es decir, nos sirve el mismo circuito. Lo que sí voy a hacer, ya que no tengo potenciómetro, es ir cambiando manualmente esta resistencia para ver a qué frecuencia va el neón que está ahí. Bueno, empezamos. No voy a usar un extremo, voy a empezar por este, por 180K. La ponemos en su sitio y vamos a ver a qué frecuencia oscila. Vemos que en un segundo varios ciclos. Muy bien. Vamos a poner ahora la de menor valor, la de 100K, con lo cual la frecuencia será mayor. Y vemos que se enciende de continuo. Realmente está oscilando, pero tan deprisa que nuestra vista no lo aprecia. Está oscilando, no de continuo. Vamos ahora con el valor tercero, 560K, y tendrá que oscilar más despacio. Eso es, casi 1 por segundo. Y probemos ahora con el valor mayor, con 1,5 millones de ohmios, que deberá oscilar todavía más despacio. Eso es. Ahora
un ciclo cada prácticamente 2 segundos. Otra cualidad que tienen las lámparas de neón es detectar radiación de microondas, siempre y cuando ésta tenga cierto nivel de potencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente empiezan a lucir sin conectarlas a nada, empiezan a lucir ellas solas. Esta propiedad se explota, por ejemplo, en los talleres de electrónica, donde se reparan hornos microondas, para saber si se están emitiendo esas ondas, pues se introduce una de estas en el horno y se le da a funcionar. Y se va a iluminar y bastante si hay ondas microondas. 3 consejos sobre este experimento si decidís hacerlo. Primero es, una vez hecho, no tengáis prisa por tomar la lámpara porque quema y mucho, hay que dejarla un minuto o dos que se enfríe o tomarla con pinzas. Segundo, no hagáis esta prueba más allá de los 4 o 5 segundos necesarios, ya que a un horno microondas no le sienta bien hacerlo funcionar en vacío. Y tercero, es normal que a medida que esto gira, veáis que se enciende y se apaga. ¿Está funcionando intermitente el microondas? No, es normal. Las ondas llegan en la cavidad, llegan directas, llegan reflejadas y en ciertos puntos se anulan. Hay como zonas de silencio de microondas. Por eso el plato giratorio. Si no fuese por él, algunas zonas de la comida saldrían frías, otras calientes. Pues esto lo mismo, según va girando, cuando alcance una zona de silencio se apaga. Eso es normal. Pero si veis que luce, aunque sea una fracción de segundo, allí dentro hay microondas. Pues nada, vamos a la prueba. Aquí tenemos una lamparita de neón, que es de un cebador de un tubo fluorescente, y este plástico, pues no sé, parece que está así más cómodo de manejar, no es necesario, la podemos meter sola. Vale, pues vamos para adentro con ella. Y vamos a seleccionar, pues, 5 segundos. Ahí, 5 segundos, vamos. Eso es. Otro uso para la lámpara de neón, que ya mencioné en un punto anterior de este vídeo, por lo que no me voy a extender mucho, es como una especie de polímetro limitado. Vimos que era capaz de decirnos si una tensión superaba cierto nivel, si esa tensión era alterna o si era continua y, en caso de serlo, cuál era el polo negativo. Así que ese sería otro uso de la lámpara de neón. Y más usos para una lámpara de neón. Se pueden utilizar como regulación de voltaje o para avisar de que cierto voltaje se ha alcanzado, es decir, contra sobretensiones. En el primer caso, para regular voltaje, vimos que cuando probábamos aquí una lámpara de neón se activaba a 73 voltios más o menos y la tensión caía a 56 voltios y de ahí no se movía, aunque yo moviese el potenciómetro. Por lo tanto, ese hecho se puede explotar para regulación de tensión. En el segundo caso, para protección contra sobretensiones, pues podemos explotar el hecho de que se activa determinada tensión y con eso, con esa débil corriente, si hay que amplificarla, se amplifica, podemos activar un circuito que a su vez realice la acción. No tenemos que ceñirnos a la tensión de la lámpara de neón. Hay trucos, por ejemplo, si ponemos 2 en serie, aquellos se activarán no a 73 voltios, sino a casi 150. Se pueden poner resistencias combinadas, es decir, también sirve para protección o, digamos, limitar que la tensión no pase de cierto punto. Otro uso que se les daba a las lámparas de neón es para hacer displays. En la actualidad, si se habla de display, pues se asume que es LCD, es decir, cuarzo líquido, o tecnología un poco más antigua, los LED. Pero antes de la electrónica de estado sólido, antes de los semiconductores, si querías hacer un display tenías que hacerlo con un tubo de vacío llamado tubo Nixie, que es una lámpara con gas tipo neón o por el estilo. Bien, ahí teníamos un cátodo común y tantos ánodos como símbolos queríamos representar. Por ejemplo, para representar del 0 al 9, pues 10 ánodos. Según se activara uno u otro, lucía un número o el otro, porque esos ánodos se podían hacer, como todas las lámparas de neón, con la forma que tú quieras, el 1, el 2, el 3, así iban apilados los ánodos y lucía uno o el otro. Actualmente están en desuso, aunque me parece ver una corriente de gente que los reclama porque se supone que tienen un encanto que no tienen los displays de la actualidad. Referente al color que emiten estas lámparas, pues ya habéis visto que lo normal, lo típico es rojo anaranjado del neón, aunque tampoco es raro el azul que lo da el argón. Todas las lamparitas que he sacado de los cebadores, todas lucen azul. Se ve que se utiliza siempre el argón en este tipo de artículos. Pero hay más gases y más colores.
Por ejemplo, el helio da un color amarillo, el hidrógeno, aunque no sea un gas noble, se ha utilizado y da color rojo, el dióxido de carbono blanco, el criptón da una tonalidad verde y el xenón, una cosa así como azul turquesa. Tampoco son colores precisos, depende de muchos factores y puede cambiar bastante. Llegamos al final del vídeo, espero no haberme dejado muchas cosas de este componente. A algunos de vosotros es posible que os extrañe que ya no ponga el rincón de la teoría en estos vídeos, y es que ya tienen tendencia de por sí a ser más bien largos, y encima pongo ese rincón de la teoría, pues no veas, son demasiado largos. Como hace poco estrené lo del tuto breve, pues allí creo que irán mejor, son vídeos de 10 minutos más o menos, junto con otro tipo de vídeos. Decidme qué os parece esto en los comentarios. No solamente sobre esto, podéis comentar cualquier cosa sobre el canal, incluso sugerencias. No es que falten ideas, lo que falta es tiempo. Yo me refiero a que me digáis por dónde van los tiros. Por ejemplo, ¿para qué voy a hacer un amplificador de audio? Ahí con toda mi ilusión, si luego resulta que la gente lo que quiere es una fuente potente o un cargador de baterías. Las sugerencias siempre son bien recibidas, de hecho, algunos de los vídeos de este canal son con inspiración vuestra. Pues eso es todo, bye bye.